Soy Bea García y junto con Agurchane Martínez coordino el proyecto LEAD, que es un proyecto que pusimos en marcha la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación junto con TeamLabs hace ahora ya casi 4 años. Vamos a arrancar en septiembre la 4ª edición del Master LEAD y en noviembre del Diploma de Especialización CLO. Nuestro objetivo es asentar, expandir una nueva profesión que es la facilitación del aprendizaje y la innovación. Y bueno, pues dentro de ese objetivo que tenemos tan ambicioso, pues hacemos una serie de eventos, tanto presenciales, talleres para trabajar con herramientas, como webinars en los que invitar a personas que nos puedan dar su punto de vista, aportar nuevos enfoques y construir de manera colaborativa esta nueva profesión de la facilitación del aprendizaje y la innovación. Hoy tenemos con nosotras a Itzol Loyola. Bienvenida, Itzol. Itzol es profesor investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y bueno, trabaja en el Instituto de Estudios Cooperativos, que luego explicará él un poquito mejor qué es, y además forma parte de la comunidad de CLOERS. Aichol formó parte de la experiencia de aprendizaje de la segunda promoción el año pasado, aportando al grupo su visión desde el cooperativismo y su buen rollo natural. Así es que muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras este tiempo y bienvenido. Gracias a vosotras, Bea. Es un placer estar aquí con vosotras. Vale, comenzamos entonces un poco. Muy bien. Claro, cuando tú quieras. Vale. Muy bien, un poco la idea de hoy, ¿no? Un poco la invitación de Bea y Agurchane, pues fue un poco reflexionar un poco sobre la facilitación del aprendizaje y la innovación, y en este caso, pues en empresas cooperativas, ¿no? Un poco compartir con vosotras, pues cómo planteamos, cómo tratamos de hacer, pues lo que sería la facilitación del aprendizaje e innovación en las empresas cooperativas. Ha dicho Bea, yo trabajo en LANCI. LANCI es el Instituto de Estudios Cooperativos de Mondragón Universidad. Entonces, nuestra actividad sí que está en una buena parte relacionada con las cooperativas del Grupo Mondragón. Una gran parte de nuestro trabajo sí que está en conexión directa, en relación directa con las cooperativas, con el movimiento cooperativo de Mondragón. Aparte, solemos trabajar también con otras experiencias cooperativas de otros lugares del planeta, con proyectos de desarrollo local desde una mirada cooperativa, cómo se podrían realizar, o con colectivos del entorno, que más allá de lo que es propiamente el grupo cooperativo Mondragón, pues entendemos que las cooperativas tienen que aportar a la sociedad de la que forman parte, y en ese sentido pues colaborar y trabajar en conjunto con otras iniciativas, con otros colectivos sociales. Y entonces solemos participar también en proyectos donde cooperativas y otras entidades, otros colectivos sociales, pues trabajan en conjunto también, ¿no? Bueno, a modo un poco, para explicar un poco bueno, la idea que tengo yo de cara a este espacio que vamos a compartir, un poco, os señalo un poco cuál es el esquema que en un inicio yo bueno, pues he visualizado, que puede ser interesante. Y bueno, y luego ya dejamos un espacio de tiempo para cuestiones, para compartir ideas, comentarios, experiencias, preguntas, lo que fuera, ¿vale? Mi idea, en primer lugar, es hacer una contextualización de qué es la experiencia de cooperativa de Mondragón, ¿no? Un poco para que podáis comprender también mejor lo que hacemos en términos de facilitación de procesos de aprendizaje, en qué contexto se ubican. Entonces, hacer una primera aproximación. Trataré de ser breve de lo que es la experiencia cooperativa de Mondragón, cómo surgió y cuál es la realidad actual, ¿sí? Y en un segundo lugar, compartir con vosotras diferentes procesos de educación, formación, reflexión cooperativa que estamos llevando a cabo desde el Instituto LANCI, ¿sí? Y bueno, y cuáles son las ideas de fondo que suele haber cuando tratamos de hacer pues, o de participar en estas experiencias. Esa es mi idea inicial, ¿vale? Y un poco esa es la secuencia que voy a tratar de seguir. Como hemos dicho luego, al final creo que es interesante el diálogo, compartir entre nosotros experiencias, preguntas, interrogantes, opiniones, lo que fuera. Y entonces dedicamos un espacio también a esa parte que bueno, seguramente es la más enriquecedora. Para poner en contexto, en dónde actuamos nosotros, ¿no? En un poco qué es la experiencia cooperativa de Mondragón, ¿no?
Bueno, vamos a decir que es una experiencia cooperativa que ya tiene más de 6 décadas, o más bueno, de trayectoria histórica, ¿no? Surgió en el País Vasco, en concreto en Mondragón, pero bueno, en el entorno del País Vasco, en un contexto, en la década de los 40 del siglo XX, ¿sí? En un contexto justamente posguerra civil, ¿sí? Con el régimen militar franquista recién implantado, tras vencer la guerra civil, ¿sí? Y en un contexto Mondragón que había vivido la guerra civil de manera muy cruda, la población desciende en pocos años casi a la mitad, ¿sí? Y con unas necesidades básicas en alimentación, salud, vivienda, etcétera, muy grandes por parte de la mayoría de la población, ¿sí? Entonces, para comprender el por qué surgió la experiencia cooperativa de Mondragón o cuáles eran las ideas de fondo que había entre quienes crearon la experiencia cooperativa de Mondragón, es muy interesante tener en cuenta ese contexto, ¿no? Explica muy bien cuál fue el propósito para que una generación entonces joven, de jóvenes, apostara por crear un movimiento cooperativo en este entorno concreto, ¿sí? Es un contexto de muchas necesidades y una dictadura militar recién impuesta, ¿sí? Ese es el contexto general en el que, en el que comienza a crearse las semillas de la experiencia cooperativa de Mondragón. Una figura clave para entender cómo surgió la experiencia cooperativa de Mondragón fue don José María Arizmendiarrieta, que vino como coadjuntor a la parroquia de Mondragón, ¿sí? Y dentro de la iglesia, la función que a él le señalaron fue trabajar con los jóvenes del pueblo. Entonces, son los jóvenes que trabajan o que participan alrededor de José María Mendiarrieta quienes luego serán los impulsores de la experiencia cooperativa de Mondragón. Y ellos lo señalan en voz propia, es decir, que nosotros nos acercamos al cooperativismo y a una manera de entender el trabajo y a la vida desde la influencia de José María Izmendiarrieta. O sea, él fue para nosotros el referente principal. Entonces, en ese sentido, para comprender el por qué y cómo surge la experiencia cooperativa de Mondragón, una figura clave, porque así lo dicen sus propios creadores, fue José María Izmendiarrieta, ¿sí? En relación con el tema que hoy nos atañe, es muy interesante, cuando llegó a Mondragón en la posguerra José María de Mendiarreta, una de sus primeras preocupaciones, una preocupación fundamental, fue el hecho de ver que los jóvenes del pueblo o las familias, los hijos de las familias trabajadoras del pueblo apenas tenían oportunidades de trabajo, ¿sí? De estudio. No tenían oportunidades de estudiar, no tenían oportunidades de aprender, ¿sí? Había una empresa dentro de Mondragón que era la importante, que era era el principal motor del pueblo, que era la Unión Cerrajera. Tenía una escuela propia en la que solo participaban por año 12 alumnos y todos varones, por eso he dicho antes hijos, ¿sí? Eran todos varones quienes podían continuar estudiando, una escuela de aprendices, pero el resto de jóvenes de clase humilde apenas tenían oportunidades de estudiar, de continuar estudiando a medida que avanzaban en edad. Entonces, una preocupación principal y una primera iniciativa de Arizmendiarrieta fue crear una escuela para que los jóvenes del pueblo pudieran estudiar, ¿sí? Y es muy interesante cómo concibió él ya en aquella época los procesos de aprendizaje y la propia escuela, ¿sí? Fue una escuela profesional. El objetivo principal era que los jóvenes pudieran aprender una profesión para luego poder desarrollar un trabajo digno, para poder tener un trabajo digno, pero ya en aquella época entendía que la educación no solo podía ser técnico profesional, que era muy importante una educación, espacios de reflexión sobre maneras de entender el trabajo, sobre valores importantes en la vida y una educación ética, ¿no? Entonces concebía la educación de manera integral. Había que adquirir competencias técnico-profesionales, pero otorgaba también mucha importancia a la reflexión sobre valores, sobre la vida, sobre maneras de relacionarnos entre las personas, sobre la solidaridad. Todo eso estaba muy presente en ese espacio de reflexión, en ese espacio de formación, ¿sí? Y articulando siempre teoría y práctica. Su idea era que lo que se aprendía en la escuela luego tenía que completarse siempre con la práctica en la vida del pueblo. Entonces, teoría y práctica tenían que retroalimentarse e ir siempre de la mano.
Y con esas ideas fue creando pues bueno, pues la escuela profesional de Mondragón, ¿sí? A la postre, ha sido la cantera principal para la experiencia cooperativa de Mondragón. Con los años, cuando empezaron a crearse empresas cooperativas, la cantera principal de la que se han nutrido las cooperativas ha sido esa escuela profesional. Entonces es un ejemplo bastante manual de la importancia que puede tener la educación, el aprendizaje continuo, tanto para crear como para desarrollar un movimiento cooperativo. Y desde una mirada actual, esa es una reflexión que nosotros siempre tratamos de incorporar, ¿no? ¿Qué tipos de procesos de aprendizaje hace falta en una cooperativa? Está claro que hoy en día la recualificación profesional es una clave importante y todas las empresas cooperativas desarrollan estrategias para, para el continuo desarrollo profesional de sus trabajadores, pero un aprendizaje importante es que para el desarrollo de las cooperativas es importante también esos aprendizajes y esos espacios de reflexión y esos contextos de reflexión sobre los valores y la cultura cooperativa, ¿sí? Si no trabajamos eso, difícilmente se pueden desarrollar cooperativas interesantes de cara a futuro. O, es más, se podría decir que incluso el futuro de esas empresas cooperativas puede estar en riesgo si en el colectivo de trabajadores de las empresas cooperativas no se trabajan, no se desarrollan los valores y la cultura cooperativa, ¿sí? Entonces, esto es algo que en los orígenes fue muy claro y es una reflexión que nosotros siempre tratamos de poner en el centro en la actualidad, porque el contexto es más complicado, ¿sí? En este contexto, hablar de estas cosas cuesta más. Y entonces vamos a aprender del pasado, vamos a recoger esa experiencia para repensar los procesos de aprendizaje hoy en día y no despistarnos, ¿no? Y es un tema que desde el ANCI, desde nuestro Instituto de Estudios Cooperativos, siempre tratamos de poner sobre la mesa con todas las empresas cooperativas, ¿sí? Un poco para conocer también cuál ha sido el desarrollo de la experiencia cooperativa de Mondragón, Arizmendiarrieta empezó a trabajar la educación. A medida que estos jóvenes iban avanzando en edad, el trabajo se convierte en ámbito de reflexión central, ¿sí? ¿Qué tipo? Bueno, por una parte, por la importancia que tiene en la vida de las personas, pero por otra parte, porque entiende que el trabajo es una vía importante para el desarrollo personal también, para el propio desarrollo personal y para el desarrollo comunitario, decía él, para el desarrollo del pueblo, ¿sí? Hace falta, y en ese sentido se acerca al ámbito de las empresas, hace falta empresas, un tipo de empresas que ayuden a desarrollar la comunidad en la que vivimos, ¿sí? Y entendía que el trabajo era la vía para desarrollarnos personalmente y como personas con unos valores y que la empresa debía responder, que había que crear un tipo de empresa que impulsara eso, unas personas que entienden el bienestar individual en relación con un bienestar colectivo, ¿sí? Y que hay que crear unas empresas de esa manera, ¿sí? Y ese fue probablemente el gran salto que se dio en la década de los 50 aquí. Y encontraron que el formato de empresa cooperativa podría ser un formato de empresa válido para tratar de llevar en la práctica pues, esa aspiración que tenían, ¿sí? ¿Sí? Quiero decir, la idea inicial no era crear cooperativas. Eso, en las reflexiones iniciales, el objetivo principal no era crear empresas cooperativas. Lo que se quería era mejorar las condiciones de vida existentes en el entorno. Lo que se proponía era que las personas tenían que asumir esa responsabilidad, que los trabajadores tenían que asumir la responsabilidad de crear un trabajo estable de cada futuro, de aportar el desarrollo del entorno, de aportar en necesidades no solo económicas, sino también en salud, en educación, en cultura, etcétera. Y desde esa visión se llegó a que la empresa cooperativa podría ser una fórmula de empresa válida para tratar de llevar eso a la práctica, ¿sí? Entonces, eso supone una manera de entender la empresa y eso nos lleva a reflexionar también sobre qué tipo de valores, qué tipo de cultura hace falta desarrollar dentro de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la empresa
y cómo podemos generar una cultura que ayude a avanzar en ese propósito, ¿sí? Es una manera en la que nosotros tratamos hoy en día de enfocar los procesos de aprendizaje y los procesos de reflexión, ¿sí? Hay un tema que igual sí que quisiera dejar claro desde el inicio, es que desde aquí, en la cultura cooperativa que se ha tenido en Mondragón, siempre se ha tenido claro que la empresa tiene que ser viable, que tiene que ser competitiva, que tiene que ser una empresa sostenible de cara a futuro en términos económicos. Entonces también se ha dado centralidad a una cultura empresarial, ¿sí? Y eso siempre ha tenido mucha centralidad. Pero de los orígenes sí que aprendemos que esa cultura empresarial se insertaba en un propósito que iba más allá del proyecto empresarial, ¿sí? Y que eso es lo interesante, ¿no? Y que probablemente se logró el éxito empresarial que se logró porque quienes trabajaban en las cooperativas estaban motivados por un propósito que iba mucho más allá que el propio resultado empresarial, ¿no? Se querían conseguir resultados empresariales para mejorar el pueblo, para conseguir alternativas concretas en el pueblo y de esa manera nosotros también, los trabajadores, ir desarrollándonos como personas, ¿sí? Desde ese enfoque, ¿sí? Pues yo creo que son unas claves interesantes para recoger hoy en día. Cuando hablamos de innovación, facilitar procesos de innovación, facilitar procesos de aprendizaje, creo que son unas claves que son muy importantes de retomar, ¿sí? Hecha está un poco un primer acercamiento histórico breve de cómo surgió, un poco para contextualizar lo que es hoy en día la experiencia cooperativa Mondragón, decir que hoy en día estamos hablando de alrededor de 95 cooperativas. O sea, es un ecosistema cooperativo ya asentado en los años, con casi 100 cooperativas que se han ido creando a lo largo de los años. A finales del siglo XX se tuvo que hacer frente al reto de la globalización de la economía, algo que en los orígenes no existía. Y entonces las cooperativas del Grupo Mondragón, en su mayoría, hoy en día actúan en lógicas de economía global, ¿sí? Y en ese sentido también disponen de filiales fuera del País Vasco, ¿sí? Entonces disponemos de un grupo cooperativo en el País Vasco, pero es verdad que fuera se disponen de toda una serie de empresas filiales entendiendo que ha sido necesario para lograr mantenerse económicamente en esta economía globalizada, ¿sí? Entonces estamos hablando de alrededor de 95 empresas cooperativas y de de alrededor de 140 filiales en el mundo, ¿sí? Esa es un poco la dimensión que tiene hoy en día. En términos de impacto de trabajo, cerca de 30.000 socios hoy en día, esa es la realidad, cerca de 30.000 socios trabajadores. Nosotros estamos ahí, dentro de la universidad, yo soy socio de mi cooperativa, de la Facultad de Humanidades, en conjunto 30.000 socios y un impacto alrededor de 80.000 puestos de trabajo en las cooperativas del Grupo Mondragón. Entonces, pues esa es un poco la dimensión en la que estamos hablando, ¿sí? En términos cuantitativos, seguro que conocéis experiencias empresariales mucho más grandes, y en el mundo hay experiencias empresariales mucho más grandes. En términos cooperativos también, experiencias cooperativas de una dimensión cuantitativa mucho más grande que la experiencia cooperativa de Mondragón. Sí que es verdad que en términos industriales es un referente. En Mondragón sí se ha desarrollado el cooperativismo en el ámbito de la industria, ¿sí? En mercados como la automoción, la máquina herramienta, bueno, mercados complejos, y en ese sentido sí que no es fácil encontrar en el mundo experiencias con la dimensión que tiene bueno, pues la experiencia cooperativa de Mondragón en el ámbito industrial, ¿sí? Desde un inicio se apostó por el ámbito industrial, se veía que era el motor económico importante, los fundadores provenían de la industria, entonces ha habido un desarrollo del cooperativismo en el ámbito industrial muy grande, ¿sí? Entonces, sí, eso sí que es una característica bastante singular. Y luego otra característica actual, yo creo que importante, es la diversidad. Dentro de la experiencia cooperativa de Mondragón se han creado cooperativas en el sector industrial, pero también en la educación, en las finanzas. Sobre todo hay una cooperativa de crédito, que es la Caja Laboral, como principal cooperativa de crédito,
También en el consumo hay una cooperativa de consumo importante que es Eroski, ¿sí? En estos momentos es la mayor cooperativa dentro del grupo en términos de, sobre todo de socios trabajadores, más de 8.000 socios trabajadores tiene Eroski. La investigación tecnológica, se han creado cooperativas y en estos momentos se disponen de 14 centros tecnológicos. Entonces, bueno, esa diversidad es importante. Nos ha tratado de cooperativizar pues los sectores importantes de la sociedad, ¿no? Y así se ha creado una diversidad y luego tratar de agruparnos entre todos, crear un grupo entre todos para tratar de dar proyección al movimiento cooperativo, ¿sí? Esa es un poco la realidad. Una segunda característica importante hoy en día de la experiencia cooperativa de Mondragón es que se han creado mecanismos de solidaridad concretos, específicos, para ayudarnos entre las cooperativas, ¿sí? O no se puede entender cómo ha evolucionado la experiencia cooperativa de Mondragón si no lo ponemos en relación con los mecanismos de solidaridad que se han ido creando entre las cooperativas a lo largo de los años, ¿sí? Y ese ha sido el soporte principal, pues por una parte, hacer frente a situaciones de crisis, de dificultad, y por otra parte, no ya solo en situaciones de crisis, sino para abrir nuevas oportunidades de cara a futuro, ¿sí? Bueno, oportunidades que cada cooperativa por sí sola seguramente no podría desarrollar. Entonces, de manera colectiva se tratan de abrir pues nuevas vías de cara a futuro, ¿no? Tenemos instituciones comunes. Por ejemplo, yo soy parte de Mondragón Universidad. Mondragón Universidad se ha creado gracias a que diferentes cooperativas han apostado en conjunto por crear una universidad y gracias al apoyo y la apuesta de las cooperativas existentes se ha creado una nueva cooperativa, en este caso en el ámbito universitario, ¿no? Entonces han ido generando nuevas instituciones que sirvan de soporte para el movimiento cooperativo. Bueno, hay fondos financieros colectivos, tanto para hacer nuevas apuestas como para la ayuda mutua, para cohesionar entre las cooperativas, la solidaridad económica, etc. ¿Sí? Entonces es otra característica importante. Muchas veces cuando vienen personas de fuera, algo que preguntan mucho es cuáles son los mecanismos de solidaridad que tenéis entre vosotros, las cooperativas. Y eso es porque ha habido mucha concreción. Generalmente cuando hablamos sobre la experiencia cooperativa de Mondragón con otras experiencias o cuando tratamos de compartir experiencias, nadie pone en duda que la solidaridad es importante. O sea, todos estamos de acuerdo que la solidaridad en un movimiento cooperativo es algo importante, ¿sí? Pero luego a la hora de concretar en la práctica es cuando surgen dificultades, ¿no? ¿Cómo concretamos esa solidaridad en mecanismos prácticos? Es verdad que aquí ha habido mucha creatividad en ese sentido y bueno, ya ha habido mucha concreción práctica, ¿sí? Y eso es algo interesante. Probablemente de cara a futuro habrá que hacer más y habrá que inventar nuevas cosas, pero sí que la realidad actual, el punto de partida ya es de que se dispone de mecanismos muy fuertes gracias a las generaciones anteriores, ¿no? Gracias a las iniciativas de generaciones anteriores, ¿sí? Y luego una tercera característica, y voy a acabar para no extenderme con este tema de contextualización, pero que es importante a la hora de visualizar también cómo enfocamos nosotros los procesos de aprendizaje, ¿eh? Por estos temas están presentes en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, la solidaridad entre cooperativas, nosotros lo normativizamos, creamos normas para que se apliquen esa solidaridad todos los años, automáticamente, de manera anual, pero si no se genera una cultura en el que el colectivo sea consciente de la importancia que tiene el disponer de esos mecanismos de solidaridad y de que cuando una cooperativa tiene beneficios, comparta parte de sus beneficios con otra cooperativa, esos mecanismos se irán desgastando. Entonces, en los procesos de aprendizaje, de reflexión cooperativa, estos temas están presentes, ¿sí? Pues un poco también quiero poner este contexto para comprender también un poco cómo enfocamos también los procesos de aprendizaje continuo, ¿sí? Otra característica importante es que en todas las cooperativas del Grupo Mondragón los trabajadores son socios. Una parte de los socios siempre son los trabajadores. Y eso en el ámbito industrial probablemente en todo el mundo es muy habitual. Se crean cooperativas
industriales cuando los trabajadores pasan a ser los dueños de la empresa, los propietarios de la empresa, ¿no? En ese sentido, entonces son trabajadores y propietarios a la vez, pero en el ámbito del consumo, en el ámbito del crédito, etcétera, en el movimiento cooperativo mundial eso no ha sido nada normal, ¿sí? Por ejemplo, Eroski, cooperativa de consumo, los socios son los consumidores, ¿no? Hay socios consumidores, que suele ser la lógica habitual de las cooperativas de consumo a nivel mundial, pero los trabajadores también son socios. En el Consejo Rector, órgano de gobierno, el 50% son los representantes de los trabajadores y otro 50% los representantes de los socios consumidores. Entonces, siempre se cuida, cada vez que se crea una cooperativa, que los trabajadores también estén, que en el conjunto de los socios de la cooperativa, que una parte sean los trabajadores también, ¿sí? Eso es un diferencial importante que tiene la experiencia cooperativa. Entonces, y marca mucho, porque en las decisiones siempre van a participar los trabajadores. Entonces, en los procesos de aprendizaje es muy importante la toma de conciencia de los trabajadores de qué es ser socio de una cooperativa, cómo entendemos que tiene que ser la cooperativa, para qué queremos la cooperativa, pero siempre hay un colectivo que son los trabajadores de la cooperativa, ¿no? Y da igual de qué ámbito sea. Entonces, es un diferencial importante, ¿sí? Y responde muy bien a la aspiración que se quería, ¿no? Que los propios trabajadores asuman la creación de empresas, la generación de puestos de trabajo, una aportación a la sociedad, etcétera. Entonces se les atribuye un rol. En todas las cooperativas se les atribuye un rol a los trabajadores también como socios, ¿vale? Ese es en el contexto en el que nosotros nos solemos mover. No sé si me he extendido mucho, no sé si ha sido claro o he enredado demasiado. La realidad es que tenemos un ecosistema cooperativo, un grupo cooperativo con fondos comunes, mecanismos de ayuda comunes. Cada cooperativa es autónoma, el poder de decisión recae en cada cooperativa, ¿sí? Entonces son los socios de cada cooperativa quienes toman las decisiones que a ellas les competen, pero a la vez, al formar parte de un grupo, entendemos bueno, que hay unas formas de hacer en colectivo que es las que bueno, queremos respetar, ¿sí? Y entonces tenemos fondos financieros comunes, repartimos parte de los beneficios entre nosotros, etcétera. Y eso hacemos todas las cooperativas, pero porque así lo hemos decidido en nuestra propia cooperativa, ¿vale? Y entonces, ¿por qué quería explicar todo esto? Que igual es, ¿no? Vaya, ¿no? Vaya explicación que está dando esto que no tiene nada que ver con el tema. Bueno, ¿por qué quería explicar todo esto yo, ¿no? Me quiero acercar al tema hoy, el tema de la facilitación de los procesos de aprendizaje y de la innovación cooperativa, desde la idea de que hoy en día se habla mucho, ¿no? De las empresas como organizaciones que aprenden continuamente, ¿no? Organizaciones donde el aprendizaje es continuo, etcétera. Nuestra visión es que en un modelo cooperativo, en una empresa cooperativa, es fundamental también poner el foco en los procesos de aprendizaje relacionados con lo que son los valores del cooperativismo, el propósito cooperativo. Si no se trabaja eso, difícilmente la empresa cooperativa va a disponer de los miembros adecuados para poder desarrollarse y sostenerse en el tiempo, ¿sí? Entonces, el reforzar y el profundizar esa cultura cooperativa entendemos que es un foco fundamental a la hora de desarrollar los procesos de aprendizaje en las cooperativas. Y eso es lo que hacemos desde el Anki. Nuestra labor suele estar enfocada por esa vía, ¿sí? Sí que entendemos que es clave que estos procesos de aprendizaje tienen que estar en conexión con el resto de procesos de la cooperativa, ¿sí? Cuando hablamos de la importancia de la recualificación profesional, la importancia de recualificar profesionalmente a los trabajadores, a la hora de desarrollar estrategias concretas en esa dirección, nosotros tratamos de poner en conexión estas dos miradas. Somos una cooperativa, como empresa cooperativa necesitamos recualificarnos y va a ser un requisito indispensable de cara a futuro si queremos mantenernos. ¿Cómo podemos abordar este reto, este desafío desde una mirada cooperativa, ¿no? Entonces tratamos de poner en conexión estas dos lógicas y entendemos que es la mejor manera
para abordar todos estos desafíos que tienen las empresas cooperativas, ¿sí? Todos los procesos de aprendizaje e innovación los entendemos desde esa lógica, ¿sí? Hace falta lograr empresas rentables y viables de cara al futuro, si no el proyecto desaparece, pero a la vez hay que articularlo eso con el desarrollo de unas lógicas, unos valores cooperativos, y tienen que ir de la mano, ¿sí? Eso es lo que queremos, ¿no? Y desde esa lógica actuamos, ¿sí? Vale. Bueno, esta era la primera parte, ¿sí? Y ahora igual os explico la segunda, bueno, la segunda parte de la explicación sería qué es lo que hacemos nosotros, un poco explicar con vosotros qué es lo que solemos tratar de hacer nosotros, bueno, y algunos procesos concretos que solemos tratar de llevar adelante. Pues he hecho aquí un pequeño esquema para seguir un orden, para que sea un poco más claro, ¿no? La exposición. Bueno, y en primer lugar, igual os señalo algunas claves que creo que son importantes para que los procesos de aprendizaje de las cooperativas tengan éxito o tengan los resultados esperados, ¿sí? Nosotros, desde nuestra experiencia, y señalaba, Nanki, no sé si lo he comentado, surgió en el año 2000. Poco entendiendo que había esa necesidad, ¿no? Que dentro del movimiento cooperativo era importante crear un instituto de estudios cooperativos bueno, para desarrollar la reflexión sobre la realidad cooperativa, cómo podrían desarrollarse las cooperativas de cara a futuro y sobre todo dando especial importancia a los procesos de aprendizaje y reflexión cooperativa en las propias cooperativas, en el terreno, ¿sí? Desde esa reflexión surgió Lanki. A lo largo de estos años y de la experiencia acumulada en diferentes cooperativas, sí que visualizamos que hay algunas claves que son importantes, ¿sí? Entonces, una que es muy importante, entendemos que los procesos de formación, de reflexión cooperativa tienen que estar sistematizados e integrados en la gestión de la cooperativa, ¿sí? Dentro de la gestión de la cooperativa, lo mismo que hay diferentes procesos para conseguir mejores rentabilidades en el trabajo, para mejorar la forma de organización de trabajo, la calidad del trabajo, la recualificación profesional de las personas, etcétera. Asimismo, lo que es la formación cooperativa, el aprendizaje cooperativo, tiene que ser una estrategia que está inserta en la gestión, de modo que cada año se dispongan de procesos concretos, objetivos concretos, recursos concretos, coordinadores, etcétera, ¿sí? No puede ser algo que dependa de la voluntad de quienes están en los órganos de gobierno de la cooperativa en un momento dado, de la mayor o menor sensibilidad de quienes están en los órganos de gobierno de la cooperativa. Tiene que ser algo que en el propio metabolismo de la empresa cooperativa, que en la propia gestión ya esté recogido y que se haga automáticamente. Entendemos que esa es una clave fundamental. Hemos conocido experiencias en cooperativas bueno, donde cada X tiempo nos solicitaban realizar procesos de reflexión cooperativa, procesos de formación cooperativa, pero no había una visión sistematizada, con una mirada a corto, medio, largo plazo para ir trabajando pues estos procesos de formación cooperativa, ¿sí? Y el aprendizaje, el medir los resultados del aprendizaje en términos técnico-profesionales, bueno, pues quizás hay algunas herramientas que ayudan a medir, ¿no? Si se han conseguido las competencias en algunas habilidades profesionales, etcétera. Pero cuánto se avanza en profundizar en una cultura cooperativa no es fácil de medir, ¿no? Entonces son procesos que necesitan una visión a largo plazo, ¿no? Un poco los resultados se van viendo a medio o largo plazo, ¿sí? Entonces, por eso entendemos que hace falta integrarlos en la gestión y con una visión a largo plazo, ¿sí? Para que sea de continuo, para que año a año se vaya trabajando, ¿sí? Entonces, que dentro de la empresa cooperativa tiene que haber una estrategia clara de ir desarrollando una formación cooperativa año tras año y, bueno, con diferentes procesos, ¿sí? Entonces, entendemos que esa es una clave importante, ¿sí? Y a su vez, otra clave importante entendemos que es que tiene que haber también unos objetivos más específicos, más graduales, que hay que ir consiguiendo para que se vean los resultados de todo esto, ¿sí? Para que se vean que el invertir en esto
y al final es una inversión, al igual que se invierte en otros recursos, en invertir en la reflexión cooperativa y en la formación cooperativa es una inversión que hacen las cooperativas de tiempo, de recursos económicos, etcétera, que también se van consiguiendo unos resultados que son interesantes, ¿sí? Entonces eso también hay que ir trabajándolo también, ¿sí? Pues unos objetivos graduales. Nosotros, como esa idea de objetivos graduales, ¿cómo lo solemos trabajar? Y la idea que solemos trabajar es cuáles son los hitos importantes de una persona en la vida en la cooperativa, ¿sí? Y entonces crear programas de aprendizaje específicos para esos hitos importantes en la trayectoria de una persona en una cooperativa, ¿sí? Entonces tenemos identificados algunos hitos que creemos que es importante y procesos de aprendizaje específicos para esos momentos, ¿sí? Un hito importante suele ser el primer hito importante suele ser la incorporación de una persona a trabajar en la cooperativa, ¿sí? Entonces entendemos que ahí tiene que haber unos procesos de aprendizaje ya diseñados dentro de la cooperativa donde se explica a esa persona qué es una cooperativa, cómo funciona, cuál va a ser su trabajo, qué es lo que va a tener que desempeñar, pero que ya se empiece también a transmitir las características propias de la empresa cooperativa, ¿sí? En cuanto se incorpora a trabajar en una cooperativa, ya se empieza a trabajar también el explicar, el dar a conocer pues, qué características tiene, ¿no? Y qué es lo que se quiere en una empresa cooperativa, ¿sí? Un segundo hito importante que tenemos nosotros identificado es el momento en el que pasa a ser socio de la cooperativa, ¿sí? Sabemos que es un salto en la trayectoria vital como trabajador de la cooperativa, de pasar a ser socio. En ese sentido, hay que hacer un trabajo muy importante de socializar qué significa, qué conlleva el hecho de ser socio de una cooperativa, para que la adhesión de esa persona sea consciente. O sea, que cuando dice que sí a la propuesta de ser socio de una cooperativa, que sea consciente de, pues de qué es lo que se espera, ¿no? De una persona cuando se le propone la posibilidad de ser socio, ¿no? ¿Qué proyecto tiene la cooperativa? ¿Qué expectativas se tiene? ¿Cuáles son los retos de futuro? Y a la vez escuchar, ¿no? ¿Qué expectativas tiene esa persona? ¿Cómo visualiza de cara a futuro el desarrollo de la cooperativa? Es un momento también de tratar de trabajar la toma de conciencia de esa persona y a la vez de ir escuchando, ¿no? De cuáles son las expectativas de esa persona de cara a futuro, porque habrá que hacer esa ecuación dentro de la cooperativa, ¿sí? ¿Cómo me cambia? Entonces, entendemos que ahí es un momento importante en ese sentido. Y un tercer momento importante en los que entendemos que hay que disponer de espacios de aprendizaje cooperativo ya preparados es si esa persona pasa a ser miembro de los órganos de la cooperativa, ¿no? De los órganos de gobierno, de toma de decisiones, de gestión de la cooperativa. Bueno, que ahí también hay que disponer de programas de formación y aprendizaje cooperativo sobre qué funciones les corresponden, cuál es el rol que se espera, las claves importantes para lograr un buen funcionamiento de lo que es la gobernanza cooperativa y sobre todo de visión, ¿no? Cuáles son las aspiraciones que tiene que tener una empresa cooperativa, cómo entender lo que tiene que ser una empresa cooperativa. Bueno, hay que trabajar también con las personas que pasan a formar parte de los miembros de los órganos de decisión y de gestión de las cooperativas, que hay que generar espacios de aprendizaje y reflexión también específicos en ese sentido, ¿sí? Porque en buena parte ellos van a proyectar de cara al futuro a la cooperativa y van a ir tomando decisiones en la cooperativa. Entonces que hay que trabajar también esos procesos de aprendizaje con ellos. Son procesos que en todas las cooperativas hoy en día en Mondragón más o menos se están cuidando, ¿sí? Se están cuidando bastante bien, ¿sí? A eso, desde el Anki, solemos tratar de añadir una serie de perfiles que entendemos que es interesante también desarrollar procesos de aprendizaje y reflexión cooperativa con ellos, ¿sí? Una reflexión nuestra suele ser que es muy importante crear espacios de aprendizaje, de reflexión cooperativa con los que pueden ser un poco las personas, los líderes, ¿no? De las cooperativas, líderes no entendido meramente como personas con responsabilidades, sino líderes naturales,
bueno, personas más motivadas, personas bueno, con ganas de hacer cosas en ese momento dentro de las cooperativas, que pueden ser trabajadores de cadena. O sea, no estoy hablando solo de responsables ejecutivos, etcétera, sino personas, ¿no? Cuadros cooperativos, ¿no? Un poco que pueden ser los motores a la hora de impulsar procesos de innovación y de mejora del proyecto cooperativo, y que hace falta crear espacios propios de aprendizaje y reflexión cooperativa con ese perfil de personas, ¿sí? Eh, eh, Iniciamos el año 2007 en Danki, iniciamos, bueno, es un curso al final, ¿no? Nosotros estamos dentro de la universidad, pues en nuestro caso, desde la universidad, desde nuestra facultad, ofrecemos ese curso a todas las cooperativas, y es un curso específico sobre cooperativismo, suelen ser al año alrededor de 250 horas, que está encaminada a ese perfil de personas, ¿no? Un poco esas personas motivadas que pueden tener iniciativa de mejorar e innovar lo que son cada uno su cooperativa, ¿no? Entonces llevamos ya 14, este año ha sido la edición número 14, se sale del día al día, son personas que salen de su trabajo, del día al día, y creamos un espacio de reflexión colectiva. Nos solemos reunir todos los viernes a las mañanas, más o menos desde octubre hasta marzo, ¿no? Todos los viernes, 5 o 6 horas, más o menos 5 horas suelen ser. Bueno, vamos conociendo, ¿no? Un poco cuál es la realidad de las cooperativas, qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien, qué habría que mejorar, qué experiencias prácticas están desarrollando algunas cooperativas, qué es interesante de compartir con otras, fuera que están haciendo otras empresas. Bueno, el tratar de crear un espacio de reflexión, aprendizaje colectivo y con ese perfil de personas, ¿sí? Para nosotros es muy interesante porque luego vemos que esas personas, muchas de ellas, bueno, van asumiendo responsabilidades dentro de las cooperativas, son personas que, bueno, que tienen la iniciativa de crear propuestas de mejora innovadoras en la cooperativa, bueno, que es un núcleo de personas que está en la base de iniciativas muy interesantes de cara a futuro dentro de las cooperativas, ¿no? Entonces ese espacio de aprendizaje y de reflexión cooperativa, nosotros le damos muchísimo valor. Suelen ser normalmente alrededor de 15-20 personas todos los años, ¿sí? Ese suele ser un poco el tamaño que solemos manejar. Tratamos de que haya una diversidad, que no sean todos de la misma cooperativa. O sea, hay cooperativas que suelen mandar 2 personas, pero bueno, que haya una diversidad, ¿no? Que haya alrededor de 10-12 cooperativas diferentes para que compartan experiencias y bueno, diferentes realidades, ¿no? Diferentes visiones entre ellas también, ¿sí? Entonces, bueno, solemos cuidar eso, suele ser un grupo, bueno, pues más o menos reducido, 15-20, ese suele ser el tamaño habitual, ¿sí? Y luego buscar diversidad dentro de las cooperativas, ¿sí? Entonces, si os parece bien, bueno, aquí dentro de Mondragón hay una revista que se divulga entre los cooperativistas sobre, bueno, pues cuál es la realidad de las... hicieron un vídeo el año pasado sobre, bueno, sobre este curso, sobre cooperativismo. Es un vídeo corto de 3 minutos donde hablan quienes participaron el curso pasado, pues bueno, pues cómo han vivido ellas y ellos este curso, ¿no? ¿Qué es lo que les ha aportado? Pues si os parece, comparto con vosotras este vídeo. Bueno, yo creo que en 3-4 minutos refleja muy bien qué es lo que nosotros tratamos de hacer con este curso, ¿sí? O con este espacio de aprendizaje, ¿sí? Pues si os parece bien, os comparto, ¿vale? El vídeo. Yo creo que refleja bastante bien. Se me ha olvidado decir, suele ser un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo, pero a su vez luego tienen que hacer un proyecto concreto que sea para aplicar en su cooperativa, ¿no? Entonces, bueno, el espacio que solemos compartir suele ser de octubre a marzo, pero luego de marzo a julio van trabajando un proyecto concreto. Entonces, esos proyectos también muchas veces han sido las palancas para desarrollar innovaciones en sus cooperativas, ¿sí? El propio curso ha sido la excusa para dar fuelle a unos proyectos que igual en el día a día la cooperativa costaba darles fuelles. Con la excusa del curso tratamos de dar fuelle a esos proyectos y luego en la práctica vemos que han sido iniciativas muy interesantes que han dado pie a muy buenas prácticas que luego a la vez vamos compartiendo en el curso. Esas buenas prácticas se han ido compartiendo con otras cooperativas en el curso y han tenido implementación práctica también en otras cooperativas, ¿sí? Entonces, bueno, el propio proyecto también suele ser interesante en ese sentido, ¿sí?
hace mención en el vídeo al proyecto, por eso lo menciono, un poco para entender a qué se está refiriendo, ¿vale? Pongo el vídeo, ¿vale? Yo creo que lo va a explicar, se visualiza mejor que yo con el vídeo. Tu lankidez la revista. Ikasturte honetan, 13. edizioarekin aurrera egin dugu, egoera berezietan, baina guztira 10. ¿Se ven los subtítulos bien? Se ven bien los subtítulos, vale. Ikasle izan ditugu, 10 kooperatiba ezberdinetatik, eta euren balorazioa oso positiboa izan da. Gure kooperatiba gintzako aditu titulua, gobernantza kooperatiboaz dihardugu, kultura eta identitate kooperatiboaz, eta eraldaketa sozialari buruz. Eta horregatik uste dugu, oso produktu interesantia izan daitekela beste kooperatibetarago. Egiz esan, kurtsuak izanak ikuspuntu asko eman diz bai kooperatibismoan aldetikan eta bai kooperatiban aldetikan. Enoan ezagutzen atalasko ezagutzeko aukeri eman diz, eta egiz esan oso gustora, errepikatzeko bezala, aberastasun pertsonal bat izan da, eta gero aparte bai indegun proiektua egiz esan lagunaron aplikatzeko aukeria dakagunez, nik usten ekarpen nahiko positibo izango dela, bai kooperatiba behantzate bai kolektiboantzat, mutualistantzat eta kooperatiba desberdinentzate bai. Ingo den lan honetxiko oso politxe izango dela eta ikusiko da emandako fruitua. Está haciendo referencia al proyecto y sí que visualizamos que incluso socios y personas que vienen al curso, que ya llevan muchos años de socio, y que incluso tienen experiencias en órganos, etcétera, que descubren cosas del cooperativismo todavía, ¿no? Entonces, al ser ese perfil de personas motivadas, implicadas, que todavía en el curso descubran cosas y que para ellos supone pues como un impulso nuevo, ¿no? de cara a tratar de traccionar la cooperativa, pues es algo que es un poco lo que le da sentido, ¿no? Este espacio de aprendizaje para nosotros, ¿sí? Y luego esa red, entre ellos también van compartiendo experiencias que es muy enriquecedor para todos, ¿sí? Lagunaro menciona ya, es la cooperativa, es una EPSV, ¿sí? Una cooperativa de previsión social, gestiona la jubilación de los socios de las cooperativas, sobre todo. Es un poco el ámbito más importante que se gestiona desde Lagunaro. Niretzat aditua oso esperientzia positiboa izan da, iruditzen zait formakuntza kalitate handiko formakuntza dela, bai irakasle eta ponenten aldetik eta bai kurtsoaren egituraren aldetik. Eta, ezagupen teoriko eta praktikoak eskuratzeaz gain, nire barruan ere zerbait aldatu du. Ilusioa eta esperantza berpiztu ditu, egunerokotasunean azkenean galtzen ditugunak. Niretzat aditu tituloa izan da, alde batetik oasis bat moduan, hona etortzea, egunerokotasunetik irtetea batez be dedikatzeko hezkuntza kooperatiborako. Esta es una idea que recogemos mucho, ¿no? Este tipo de... hace falta crear esos oasis, ¿no? Espacios donde sales del día al día y que puedas reflexionar desde un plano más tranquilo sobre qué es la cooperativa, qué retos tenemos, en qué estamos acertando, en qué no. Entonces estas personas vienen aquí a nuestra facultad, salen de su ámbito de trabajo natural y los viernes a la mañana disponen de un espacio donde pueden hablar tranquilamente, señalar sus inquietudes tranquilamente, y eso es algo que valoran muchísimo, ¿no? Un poco salir del ritmo de la inercia habitual y disponer de un espacio así donde vienen ponentes de fuera, donde comparten experiencias, eso les enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, es algo que tratamos de lograr. O sea, hace falta ese tipo de espacios, también hace falta en las cooperativas, porque el día al día muchas veces nos absorbe, ¿no? Entonces, crear un espacio más tranquilo, donde desde otro plano también puedas reflexionar sobre las cooperativas, ¿sí? Izan da, ez dakite euskera zen esan, deskubrimiento bat, benetan, eta animatuko dut helburu moduan eikatik jende gehiago etortzeko ona. Zergatik, ni izan naizelako lehenengoa, eta espero dut hemendik urtero jendea hemendik pasatzea. Hartu dut, ez dakit, pildora moduan, hauze gauzak bultzatzeko. Nire postutik orain bultzakada bat emoteko proiektuari bera eta jendea ona etortzeko. Él es presidente, él es el presidente de la cooperativa, por eso señala, ¿no? Desde mi puesto, que señala ahora que es presidente, era un presidente recientemente elegido,
un poquito, pues voy a tratar de traccionar diferentes iniciativas en ese sentido, ¿sí? Acabo de ver la hora, vea, ahora me he dado cuenta, son las 7 menos 10, ¿verdad? Acabo de ver la hora, me he despistado yo con la hora, me parece. Bueno, si queréis menciono otro par de ideas, ¿no? Otros espacios que nos parecen importantes son espacios de aprendizaje, reflexión cooperativa con el conjunto de socios y trabajadores de una cooperativa, ¿sí? Entonces, que cada 3-4 años sería interesante crear unos espacios concretos de aprendizaje donde el conjunto, todos participan, ¿sí? Para nosotros es importante que sean espacios participativos. Entonces solemos organizar esos espacios en grupos pequeños, de 20 personas, ¿sí? Alrededor de 20 personas, más o menos, para que se disponga de tiempo para hablar, para que la comunicación sea más fácil, ¿sí? En ese sentido, sobre todo suelen ser espacios de aprendizaje con contenidos preparados ad hoc, adecuados para la realidad de cada cooperativa. ¿Sí? ¿Qué retos tiene esa cooperativa? ¿Qué necesidades tiene? Entonces, tratamos de hablar sobre esos retos y esas necesidades. Nosotros tratamos de introducir una mirada cooperativa en relación con esas temáticas, ¿no? Y crear un espacio donde se habla, donde todos, el conjunto de socios, trabajadores, los órganos señalan cuáles son sus propuestas, cómo ven de cara a futuro y escuchan. Es un espacio de escucha para recibir aportaciones, inquietudes, opiniones de los socios trabajadores también, ¿no? De esa manera, lo que principalmente vemos que logramos es el ir creando un proyecto cooperativo de manera compartida, ¿no? O sea, crear esos espacios de participación ayudan a mejorar el proyecto cooperativo y esa sensación de que estamos creando un proyecto compartido. Siempre, bueno, sabiendo que hay retos que hay que afrontar, que muchas veces lo que queremos y lo que podemos, bueno, pues no van de la mano, ¿no? Pero generando esos espacios se acerca más. Entonces ese suele ser, ¿no? Un poquito, ese otro espacio importante. Tenía preparado un vídeo, pero no lo voy a poner, vea, no me he dado cuenta con el tiempo. Me acabo de dar cuenta. Pues yo creo que sí, que es más interesante el poder abrir diálogo, sí. Y que seguro que han surgido bastantes cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, si alguien se anima a preguntar, mira, sí, pues Madalena, si quieres, abre micro y pregunta directamente. Súper, muchas gracias. Le estaba preguntando a Bea que en el fondo siento que tú estabas hablando de un programa, bueno, esta iniciativa que ya tiene 14 años y en el fondo esto como un continuo que tiene que irse dando como a lo largo de los años, pero el núcleo del modelo y como los principios y la estructura básica es algo que permanece muy estático y en el fondo hay que ir complementando y construyendo como esta formación continua con contenidos nuevos, con innovación, con, en el fondo, de dónde sale eso, como cuál es ese desafío cuando uno ya termina con los principios y ya como que después qué más, como que hay que nutrir esto y cómo se enfrenta a eso. No sé si se entiende. Sí, aquí hay un tema, o sea, las cooperativas en el transcurso del tiempo van cambiando, la sociedad va cambiando, los retos van cambiando. Entonces, aquí hay por una parte, o sea, ¿qué hay de esencial en lo que es en un planteamiento cooperativo? ¿No? La solidaridad. Puede ser, ¿no? La empresa cooperativa, una empresa donde los trabajadores participan. Bueno, ¿cómo podemos lograr la calidad de la participación? ¿Cómo crear procesos de tomas de decisión donde los socios estén informados, donde estén formados, donde tomen las decisiones, que en la sociedad actual es muy difícil, basándose sobre todo en valores cooperativos, ¿no? Es una sociedad de consumo individualista, y eso es lo que a lo largo del tiempo es esencial y entendemos que no debe mutar, pero en las formas, en los debates, en las problemáticas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos abordar las problemáticas que tenemos hoy en día en las cooperativas, pero desde una mirada cooperativa? Y es articular esas dos lógicas. Entonces, sí que van cambiando los debates. Hace falta investigación. O sea, en todo esto hay una base de investigación, ¿sí? Es decir, tienen que ser los procesos de aprendizaje,
tienen que estar basados en investigaciones de calidad sobre cuál es la realidad de las cooperativas. Y eso sí que nosotros tratamos de aportar, ¿no? Es decir, tratamos de buscar financiación para hacer investigación, pero es investigación pensada en las realidades, en las problemáticas de las cooperativas, para luego llevar como elementos de reflexión a las cooperativas, ¿sí? Entonces, pues van cambiando. Ahora, por ejemplo, una investigación bastante importante, hay un tema que inquieta en el grupo Mondragón, es la idea de la responsabilidad de los socios, que los socios entiendan que el cuidado del proyecto cooperativo, proyecto colectivo de cara a futuro es muy importante. Entonces, en esa ecuación entre intereses individuales más egoístas y cuidado del proyecto colectivo, ahí tiene que haber un nivel de responsabilidad alto en los socios, ¿no? Ahora llevamos 2 años ya, ¿y cómo se entiende la corresponsabilidad? ¿Y qué necesitan las cooperativas de los socios? Pero ¿qué expectativas tienen los socios de la cooperativa? ¿Qué expectativas tienen las nuevas generaciones de las cooperativas? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos repensar también en las cooperativas? Pues hacemos entrevistas, vamos incorporando esa investigación a los espacios de reflexión y aprendizaje cooperativo. Entonces, creo que ese componente de investigación sí que es importante también. ¿Sí? Y luego estar en conexión con las problemáticas reales de hoy en día. O sea, no se trata de hablar de principios en abstracto, ¿sí? Sino cuál es nuestra realidad, qué problemáticas tenemos, cómo vamos a tratarlos desde una mirada cooperativa y crear toma de conciencia de ese modo, ¿sí? Y mejorar las cooperativas, escuchar lo que dicen los socios trabajadores y ir mejorando. No sé si te he respondido. Sí, no. Sí. Está perfecto, muchísimas gracias. Vale. Sí. Pues tenemos tiempo para otra pregunta más. No sé si alguien se anima. Yo tengo como un mogollón de preguntas, o sea que si nadie se anima, me lanzo yo. Pues sí, que te voy a hacer una pregunta, porque comentabas, me surge un poco la curiosidad, ¿no? de cuáles son las lógicas de aprendizaje dentro de la cooperativa, de cada cooperativa, si sois 30.000 socios trabajadores y 80.000 trabajadores que no son socios, cuáles son las lógicas de compartir esos valores y compartir esas lógicas de aprendizaje en valores y en reflexión cooperativa, que entiendo que es importantísimo que sean compartidas por toda la organización, no solo por las personas que son socias. Eso es. Cuando hablamos de 30.000 y 80.000, por ejemplo, los procesos de reflexión y los procesos de aprendizaje colectivos que realizamos aquí en las cooperativas, generalmente suelen ser para socios y trabajadores no socios, ¿no? Nuestra sugerencia es que tienen que ser para todos, ¿sí? Y generalmente en todas las cooperativas suele ser así, ¿eh? Participan socios y trabajadores no socios. Hoy en día la realidad aquí, para que sepáis, es, según la ley de cooperativas, al menos en las cooperativas de aquí, del tiempo de trabajo anual de una cooperativa, el 70% por lo menos tienen que estar realizados por socios, ¿no? Entonces hay un margen de un 30% que pueden realizar trabajadores no socios. El criterio que se utiliza es tiempo de trabajo, no es número de personas, ¿sí? Porque puede haber contratos parciales, contratos no de jornada completa, sino de jornada reducida. Entonces lo que se computa es cuánto tiempo de trabajo ha habido en el año y entonces es obligatorio para ser cooperativa por lo menos que el 70%. ¿Qué es lo que busca eso? Que el número de socios no sea un 20%, sino garantizar que se hagan socios, que se hagan nuevos socios, ¿no? Que se vayan haciendo nuevos socios. La idea suele ser crear estos espacios de aprendizaje con todos, socios y no socios, ¿sí? Hay un matiz importante, las filiales. Cuando hemos hablado de las filiales en general fuera no son cooperativas. Era mi segunda pregunta. Eso es. Las filiales aquí, la experiencia cooperativa de Mondragón, aquí son cooperativas. Las filiales que hay a lo largo del mundo en general no son cooperativas. Entonces, esos trabajadores no son socios y es verdad que nosotros los procesos de aprendizaje sobre todo los hacemos aquí, que puede haber filiales aquí también, ¿eh? Y aquí sí que los hacemos, cuando son un entorno geográfico cercano. Pero procesos de aprendizaje, no sé, pues en Brasil,
Brasil, en China, pues no, nosotros no hemos llegado hasta ahí, ¿no? Y no suele ser habitual, ¿eh? Quiero decir, se pueden hacer por las propias cooperativas a nivel interno, sí, pero bueno, muy limitado, ¿eh? Quiero decir, sobre todo estos procesos están más centrados en lo que son las cooperativas, ¿sí? No sé si suele ser un tema, ¿por qué no son cooperativas, ¿no? Las filiales de afuera, ¿no? Suele ser, sobre todo, personas que nos vienen de fuera nos preguntan mucho, ¿sí? Suele haber razones prácticas, dificultades prácticas para cooperativizar, ¿sí? Dificultades de aquí, ¿no? Que para las propias cooperativas de aquí resulta difícil el crear cooperativas fuera, ¿sí? Y dificultades también en el lugar de origen también puede haber, ¿eh? Bueno, que puede ser de que, bueno, es que nosotros entendemos que el cooperativismo es interesante, pero que, bueno, pues en lugar de origen igual pues haya más dudas o eso también, sí. Sí que también surgen inquietudes en el sentido de que y hoy en día esa reflexión está muy presente, hay que conseguir que los socios sean conscientes, ¿no? El ser socio de una cooperativa conlleva esto, esto y esto. Eso es muy difícil en la sociedad actual. Decimos, aquí nos está costando, fuera también puede ser difícil. Entonces sí que suele haber una serie de inquietud también en ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, la realidad es esa, ¿eh? Cuando se ha ido fuera, cuando se han creado filiales, no se han creado desde la motivación de expandir la experiencia cooperativa a lo largo del mundo. Cuando las cooperativas de aquí han ido fuera, han ido por necesidades empresariales. Para mantenernos empresarialmente, nuestro cliente nos pide, por ejemplo, Fagor de RAN, automoción. Nuestros principales clientes nos piden que tengamos, que produzcamos también o que les demos servicio en Brasil. Entonces se ha ido fuera por esa, ha sido no sé, voy a llamar así, por imposición de mercado, de necesidad de negocio. Entonces, esas reflexiones cooperativas no han estado Te presentes. corto porque Cecilia tenía una pregunta que creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, no sé, Cecilia, si quieres coge tu micro y lanza directamente. Bueno, sí, buenas tardes para todos. Hola, Istol, ¿cómo estás? Están recordando los tiempos de clase. Sobre el tema de la última forma de reflexión que planteas a la interna de cada cooperativa, ¿con qué frecuencia hacen ese tipo de reflexiones? Y la otra pregunta es, en el caso de cooperativas mixtas de usuarios y trabajadores como Eroski, ¿cómo es el proceso de reflexión y aprendizaje entre ambos tipos de socios? Para los usuarios, para los trabajadores, si es conjunto, si es por separado, digamos, ¿qué estrategia de formación para ese tipo de cooperativas? Porque estamos tratando de impulsarlas aquí en Uruguay y es muy interesante poder escucharte. Gracias. Vale. Frecuencia de este tipo de reflexiones. Hay estos hitos que decíamos básicos, de entrar a trabajar en una cooperativa, pasar a ser socio, pasar a ser parte de los órganos. Yo creo que esto sistemáticamente se hace en todas las cooperativas de manera anual o bianual, ¿no? En función de los órganos, se renuevan cada 2 años, está bastante sistematizado ya en las cooperativas. Por ejemplo, el vídeo de este curso que os he enseñado, ¿no? Hay un perfil interesante que pueden ser líderes naturales, eso no está sistematizado, depende de la voluntad de la cooperativa. Nosotros a lo largo de estos 13 años tenemos cooperativas que año tras año están enviando a personas, ¿sí? Porque ven el valor del curso, pero en general no está sistematizado en las cooperativas, no está recogido que eso tenga que ser así, ¿no? Sino que quienes están en los órganos pues tratan de hacer ese trabajo y de identificar personas que puedan ser interesantes para ello, porque han visto el valor, ¿sí? De que puede tener el curso. Entonces, bueno, iniciativas así. Y luego con el conjunto de colectivo de socios tampoco suele estar sistematizado. Y cuando se ve la necesidad un poquito es cuando se plantea, ¿no? Y generalmente está relacionado con reflexiones estratégicas. ¿Qué vemos de cara a 5 años? O estamos en un momento de que vamos a tener que hacer cambios importantes, esto nos va a llevar a nosotros también la necesidad de hacer transformaciones importantes. Esos hitos suelen ser normalmente los que coinciden con este tipo de reflexiones con el conjunto de socios y trabajadores, ¿sí? No suelen ser anuales, con inversión en dinero, en tiempo, en organización, suele ser muy grande, ¿no? Entonces, entiendo, esto es una opinión personal, que sería interesante que todas las cooperativas hicieran esto cada 3 o 4 años, lo mismo que se hace en planes estratégicos, la elaboración de ese plan estratégico
y no tanto plan estratégico de negocio, porque es complicado hoy en día, ¿no? Hay personas que conocen el mercado, tal, pues que tienen que aportar ese conocimiento, ¿no? Pero sí de visualización de dónde nos gustaría estar como cooperativa dentro de 5 años, cómo nos gustaría ser. Entonces, acompañar esas reflexiones estratégicas con este tipo de reflexiones colectivas, ¿no? Y un poco se va elaborando así lo que es el proyecto compartido, colectivo, donde cualquier socio y trabajador, más allá de que conozca el mercado de China, de Brasil, lo que puede aportar desde su vivencia, desde su realidad, cómo le gustaría que fuese la cooperativa, bueno, como de cada 5 años que entiende que sería interesante trabajar, ¿no? Yo creo que eso habría que sistematizarlo. De momento, la mayoría de las cooperativas, de modo sistematizado, no se realiza así, ¿no? Hay cooperativas que hacen más en ese sentido, pues otras que no lo tienen ya, que no tienen ese hábito de hacerlo así. ¿Vale? Enriquece mucho, nuestra experiencia es que enriquece mucho y aporta mucho, nuestra experiencia es esa. Por eso suele ser un berenjenal a veces, ¿eh? Te metes en unos hemorroides gordos, pero vemos que tiene un valor. Y entonces, bueno, pues sí que tratamos de impulsar este tipo de experiencias. Sí. Y las cooperativas mixtas de Eroski. En cooperativas mixtas de Eroski, unas reflexiones, se está trabajando muchísimo con los trabajadores. Es una cooperativa que con la crisis del 2007 tuvo una situación también financiera delicada, Eroski, y todavía tiene ese pozo ahí, ¿no? Todavía están tratando de responder. Y bueno, pues se ha conseguido responder en gran medida, ¿no? Se están consiguiendo resultados, pero bueno, en una situación que todavía hay que seguir trabajando, ¿sí? Han trabajado mucho con los socios trabajadores, es decir, esta es la realidad. Han hecho un trabajo muy fuerte de comunicación con el conjunto de socios trabajadores, ¿sí? Y es un perfil, bueno, que tienen muchas... pues trabajo reposteras de frutería, claro que es difícil, del volumen de negocio. Entonces, crear espacios de comunicación directa y franca con los socios y una inversión muy fuerte en ese sentido. Entonces, ha trabajado mucho Eroski esto, ¿sí? Y la valoración de ellas es muy positiva. Es decir, gracias a eso hemos logrado tomar decisiones muy difíciles, el colectivo ha tomado decisiones muy, muy difíciles, de sacrificios muy, muy importantes, y gracias a que hemos trabajado estos espacios ha sido eso posible. Si no, probablemente, pues sería muy complicado, ¿sí? Lo que es el colectivo de socios consumidores, igual es el espacio que necesitan trabajar más, ¿sí? Vale, igual es el espacio que necesitan trabajar más. Yo soy socio consumidor de Eroski, ¿sí? Pero somos un perfil de socios consumidores que consumimos en tienda, pero bueno, delegamos más lo que es la toma de decisiones en los órganos de la cooperativa y en los socios trabajadores. Sí que hay presentes socios consumidores en los órganos y en la asamblea. Y ese perfil de socios que están en los órganos de decisión y están en la asamblea, a lo mejor sí que tienen ya otro rol, ¿sí? Pero el conjunto de socios consumidores queda como más diluido ahí. Pues, Aichel, muchísimas gracias. Al final ha pasado la hora volando. Antes de arrancar, Aichel me decía, yo no sé, no traigo presentación para 1 hora y al final ha pasado la hora volando. Así es que habrá que volver a invitarte a profundizar sobre algunos de esos procesos que además de experiencias de aprendizaje generan procesos de participación, de colaboración y que requieren también de la facilitación. Muchísimas gracias por compartir este tiempo. Y a todas las personas que os habéis conectado. Para quienes estéis por Madrid o cerca, el viernes hacemos un taller sobre resolución de conflictos con Marco Sánchez, y para quienes estéis por Bilbao, en junio tendremos un taller en el que Agurchane Martínez pues, os compartirá algunas herramientas de facilitación muy interesante. Y de nuevo, muchísimas gracias por participar. Ha hecho un placer. Un placer para mí. Siento haberme extendido en el tiempo, en la explicación. No me he dado cuenta que se estaba extendiendo en el tiempo y bueno, espero que haya sido interesante. Muy interesante, muchísimas gracias. Feliz tarde o feliz mañana. Muchas gracias, como siempre, un lujo escucharlos. Muchas gracias.